todos, buenas tardes. Les quiero presentar el día de hoy a Verónica López García. Ella es parte del equipo de Naturasol. Ahora Naturasol es un centro holístico donde vamos a estar haciendo actividades cada semana, cada fin de semana vamos a estar haciendo talleres y es la primera vez que vamos a presentar a Verónica. Ella trabaja varios tipos de terapias muy interesantes que ayudan mucho al ser humano a avanzar, a evolucionar. Entonces, bienvenida, Vero. Pásale. Muchísimas gracias. Merci beaucoup à tout le monde qui aujourd'hui vient ici au Chef Naturasol. Pour moi, c'est vraiment important cette conférence parce que c'est la première fois qu'on va à transmettre cette situation internacionalmente. ¿C'est ça? Agradezco muchísimo a toda la gente que haya venido el día de hoy. Van a ver algunas partes en francés porque gracias a Dios pues tenemos gente que habla francés y es importante, ¿no? Independientemente de que en la página ya van a poder encontrar los subtítulos y la traducción, pues es importante que todos entendamos un poquito de qué se trata. Entonces, voy a comenzar justamente. Bienvenida. Pásale. Sí. Voy a comenzar justamente, bueno, pues para decirles un poco quién soy, qué es lo que hago y por qué estoy parada aquí el día de hoy, ¿no? Bueno, yo soy periodista de vocación, de profesión, sin embargo tengo una especialización como terapeuta infantil y otra especialización como terapeuta a nivel de hipnosis. Yo me empiezo a meter en esto a través de una situación personal de violencia, ¿no? Yo no entendía qué estaba pasando bien con la situación que estaba viviendo, tenía 3 hijos pequeños y a raíz de eso empiezo yo a investigar diferentes métodos que de alguna manera me permitieran saber qué situación estaba yo viviendo. Generalmente cuando uno vive una situación de violencia, pues es complicado porque no entendemos qué es exactamente lo que pasa y a veces no tenemos referencias y no tenemos herramientas emocionales para trabajarlos, y más cuando tenemos hijos pequeños. Esto sucedió alrededor de casi 20 años y a partir de ahí me empiezo a profesionalizar en diferentes ramas para sacar herramientas que me pudieran ayudar a mi familia y a mí para salir de este hoyo negro. Eri, si no hay ningún problema, ¿puedo seguir? Sí. Si hay algo, me pares. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Después de eso, empiezo yo a encontrar métodos alternativos para trabajar justamente la parte emocional y la parte física de mis hijos, que eran pues prácticamente 3 bebés, ¿no? A raíz de ahí empiezo a encontrar cosas que la medicina natural, la medicina general no me estaba entregando, ¿no? Y ya cuando llamo medicina general hablo psicología, terapeutas, personas a donde yo me acercaba para de alguna manera pedir ayuda y no la encontraba. No encontraba las respuestas que yo necesitaba para seguir adelante con mis hijos. Y ahí empiezo pues a encontrar varios métodos que justamente en el afiche, si lo tienen, ahí pueden encontrar. El primero, si me lo permiten, es por ejemplo el método de rebreathing. Rebreathing es una terapia muy interesante que se empezó a trabajar en los años 70, en donde se hablaba de que era muy importante saber qué pasaba antes del nacimiento, incluso antes de la concepción, porque generalmente los médicos pues no tomaban en cuenta cómo naciste, cómo fuiste concebido, qué pasó los 9 meses de embarazo de mamá, y se dieron cuenta que era fundamental para la vida del individuo entender cómo es que llegábamos aquí, qué era lo que pasaba. No era lo mismo tener una concepción después de haber meditado 3 horas a una concepción después de haberme tomado 3 chelas, ¿no? O sea, la forma energética del individuo era
muy diferente cómo se iba conformando, no solamente físicamente, sino energéticamente, biológicamente, y había implicaciones que más adelante se iban encontrando o desarrollando, pero que los doctores en la actualidad pues no lo tomaban en cuenta y era muy importante. Este hecho de rebirthing pues es una terapéutica que Lorna Orr descubre y que tiene que ver justamente no solamente con preguntar, porque muchas veces el individuo no sabe pues cómo nació, cómo vino, qué pasó, pero sí tienen detalles específicos que incluso en hipnosis podemos encontrar y que nos damos cuenta cómo nació, qué fue lo que pasó. No es lo mismo nacer, por ejemplo, bajo forceps o bajo una situación de presión, pues nació el niño así, ¿no? Nació muy rápido. Cada caso es diferente. Y en la forma en la que nacemos nos va a determinar en mucho la forma en la que vamos a empezar a tomar decisiones y a vivir más adelante. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de tiempo es una mamá que llegó y que todo rápido, todo rápido, todo rápido, ya el niño ya viene, ya nace, seguramente esa persona va a tener un problema de tiempo. Y en su vida, en cuestiones muy particulares, todo va a ser rápido, 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 ¿sí? Y es algo que se marca a nivel celular, que el día de hoy los médicos están descubriendo y se están dando cuenta de justamente que no son casualidades, sino que son cosas que las células van marcando en nuestro cuerpo a nivel subconsciente y a nivel celular. No sé si ustedes saben, pero las células marcan por cada experiencia emocional como si fuera un sellito, ¿no? Y tal vez ustedes no se acuerden, pero sus células lo recuerdan bastante bien. Y aquí voy a entrar a una parte interesante. Parte de lo que vamos a hacer en esta conferencia y de lo que yo hago generalmente con los pacientes es decodificar muchísimos códigos que tenemos y más allá de ahí, recondicionar. Esto es, necesitamos cambiar los conceptos que tenemos de enfermedad, sufrimiento, porque si no, no vamos a poder avanzar. Les voy a explicar algo. Por ejemplo, si yo en este momento les enseño esta hoja, ¿sí? ¿Qué me dirían? Es una hoja, ¿qué? Manchada. 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 ¿Qué más? Con un punto. Con un punto. ¿Qué hay? ¿Ici? Qu'est-ce que tu regardes? Un point noir, exactamente. Un punto negro. ¿Qué más? ¿Qué más ven en esta hoja? Líneas. Bueno. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que ustedes, cuando yo se las enseñe, perciben? No se ve limpia, se ve sucia. Se ve sucia, ajá. Una infección. Una infección, ajá. Bueno, esto es nuestro pensamiento, ¿sí? Es como hemos aprendido a pensar. Cuando tenemos una situación en la vida y nos aparece esto, nosotros vemos, ¿qué? El punto negro. Siempre, invariablemente, vamos a ver el punto negro. No vamos a ver el tamaño, no vamos a ver el color, no vamos a ver cosas que están aquí invariablemente. Vamos a ver el punto negro. Nosotros necesitamos modificar esa estructura de pensamiento para entender que hay formas diferentes de vivir. Porque si no, vamos a vivir en el punto negro. Siempre buscando el punto negro, la mancha, el error. Y me voy a perder de todo lo demás, que es un contexto que puede ser muy enriquecedor para mi vida. ¿Ok? Pero esto no es culpa de nadie. Así lo hemos aprendido. Así lo hemos vivido. Entonces, a lo largo de la historia, hemos aprendido que la enfermedad es mala. Que la enfermedad, no te enfermes porque no. Y la enfermedad, la verdad,
es que es un milagro divino que tiene el cuerpo humano para decirnos, te estoy mandando un mensaje y no me estás haciendo caso. Hazme caso, escúchame. Y ahí es donde viene la parte tan interesante que hay entre la relación de las emociones y la relación entre el pensamiento y las enfermedades. ¿Cuántas personas, no sé si ustedes saben, yo conozco muchas, tienen algo que se llama el problema de diagnóstico? Al doctor se le cambiaron los papeles y llega y le dice, tienes cáncer. Y esa persona, en el momento de diagnóstico, sale con toda la idea en la vida de que ya tiene cáncer. Han habido personas que han muerto por problemas de diagnóstico sin cáncer. Simplemente porque el doctor les dijo que tenía cáncer y ellos asumieron que tenían cáncer. Y en ese momento se sintieron personas con cáncer. Su cuerpo transformó toda esta situación. Y en muchas de las ocasiones murieron por cáncer sin tener cáncer. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que cuando entendemos esto y nos damos cuenta que la mente es tan importante, entendemos algo que se maneja en mecánica cuántica, que es la relación del pensamiento, las emociones y cómo co-creamos en la vida, ¿sí? O sea, si a mí ahorita me dicen, te sacaste la lotería, ¡fum!, ¿no? Y soy feliz, ya estoy pensando qué voy a comprar, qué voy a hacer, y llego y me dicen, ¿qué crees? Pues que no. Se equivocaron por un número, no era tu billete. ¿Qué va a pasar en ese momento? La desestructuración del todo. En mecánica cuántica se habla que para co-crear tienes primero que generar la idea, y algo que nunca se habló, si ustedes leyeron el libro del secreto, en El Secreto, era que la forma de co-crear no era meditar 5 días seguidos, sino creértela, tener la emoción. Las emociones en el cuerpo humano son un engranaje tan importante, pero de verdad tan importante, que son las que hacen las modificaciones en el ADN. Una persona que modifica sus emociones puede modificar su estructura en el ADN. Y eso es, no saben, uno de los descubrimientos más grandes que puede haber en la actualidad y que no se habla mucho al respecto. ¿Por qué? Porque desaparecerían las farmacéuticas al saber que de alguna manera nosotros podemos modificar esa estructura en nosotros mismos y que está en nosotros mismos. Cuando yo hablo de que las células tienen estos sellitos, les voy a explicar cómo se generan las alergias. ¿Alguien ha tenido una alergia alguna vez en la vida? No. Allergie? ¿Vous avez de allergie quelquefois? No, ok. Sí, una. Sí, de... Es un medicamento. Al medicamento. Ok. ¿Y tú? De los árboles. Alergia a árboles, Sí. por ejemplo. Bueno, les voy a explicar cómo se genera una alergia. Resulta que está una pareja, se va a casar, está muy emocionada, no sé qué, y el chico dice, ahora sí le voy a pedir un matrimonio a mi pareja. Llegan, él hace el pedido de todo lo que va a haber, y se le ocurre que van a dar fresas en el postre. Entonces, antes de que llegue el postre, él pide la mano de la chica. Y la chica dice, no, o sea, yo no me puedo casar contigo, o sea, vamos muy bien en la relación, pero no me voy a casar contigo. ¿Se imaginan ustedes el peso emocional de ese chico frente a la familia, los amigos? Ya tenía todo preparado, sus expectativas ya estaban listas. Y le dice, arrête, o sea, le están diciendo, no. Bueno, en ese momento, después de eso, se comen las fresas, y al día siguiente, el chico amanece con alergia. ¿Y qué va a decir? Las fresas me hicieron daño. Y va a llegar con el doctor, le va a pedir que le dé avapena y se acabó el asunto. Bueno, ¿qué hace el avapena? El avapena no le está quitando la alergia, el avapena le está controlando porque está cortando esa
eso que el cuerpo está haciendo, pero en realidad no le está aliviando la alergia. ¿Qué sucede? Tiempo después, él se le ocurre 2 años comer fresas y otra vez se vuelve a enronchar, ¿no? Si él supiera que esto es parte de una raíz emocional, ¿qué diría? ¿Qué pasó la última vez que comiste fresas? Nada. No, algo pasó. Algo pasó porque tu sistema emocional me está diciendo que hubo algo. Ah, bueno, me dejó mi novia, pero pues ya eso no pasa nada. No se pasa. El cuerpo lo recuerda. Hay un sello emocional que aunque tú no lo recuerdes o lo evadas, porque generalmente los seres humanos evadimos traumas para sobrevivir, eso no está mal, es así como reaccionamos. El hecho es que la próxima vez que coma fresas, pues se va a volver a enrochar hasta que él aprenda el lenguaje y entienda que no son las fresas, que fue una cuestión emocional que él vivió y solucione esa tristeza emocional de haberse sentido rechazado, dejado, expuesto, se va a quitar la alergia. Así de sencillo puede funcionar, de verdad, y así de complejo a nivel celular puede llegar a ser. ¿Alguna pregunta? Je ne sais pas si les personnes qui sont là-bas et écoutent ça, parce que c'est très bien, c'est ça. Ok, dis-moi. Los doctores dicen que hay ciertas cosas que no son alergias, son intolerancias. Para mí es casi la misma cosa. Leche, productos lácteos y azúcar. Ahí voy. En cuestión alimentaria tenemos padre y madre, ¿sí? Cuando yo soy alérgico a la leche, ¿a qué creen que soy alérgico? A la madre. A la toxicidad que yo recibo de mamá. Pero mamá no es tóxica, ¿cómo? Bueno, sí. La forma de amar de mamá puede llegar a ser muy tóxica. Y los bebés, cuando son chicos, por eso son intolerantes a la leche, a veces en mamá. Porque puedo tener una mamá muy controladora, muy obsesiva, y no la mamá que yo necesito para vivir, ¿sí? Ese es el significado, de alguna manera, de la intolerancia a la leche. Cuando vamos creciendo, llega un momento en donde no toleramos la leche. Y tiene que ver mucho con situación de madre. O si yo soy mamá, tal vez yo soy la intolerante, ¿no? Soy yo la que estoy generando cosas que como mamá a mis hijos no me gustan, no me siento bien, no estoy tolerando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esto y modificamos el patrón de pensamiento, creo que empezamos a entender la vida de otra manera y además empezamos a entender lo que los médicos nunca nos han dicho o las respuestas que tal vez queremos y que no hemos podido obtener, ¿no? Y que están ahí. Esa parte, por ejemplo, tiene que ver justo con el desbloqueo o biodescodificación, que es la relación de las enfermedades con las emociones. Y todo lo importante que es esa raíz emocional cuando nosotros vivimos algo, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Preguntas? Okay. Por ejemplo. Como decir, mi mamá o en la familia se daba afección por pasteles, por tortas de frutas con mucho azúcar y todo. Eso es la misma cosa. Sí, porque hay cosas que pueden ser tóxicas. Y me esperaron de las habilidades. Claro, no podías decir. Todo lo de la garganta tiene que ver con quiero gritar y no puedo. Entonces, ¿qué tanto te callaste? ¿Durante cuánto tiempo no dijiste que te tuvieron que operar las amígdalas? ¿Sí? O sea, fue mucho tiempo. Y tiene que ver con la parte emocional. Azúcar con mamá, gluten con papá, sol con papá. Hay cosas que harinas, por ejemplo, con papá, ¿sí? Y que hay que entender de dónde vienen los alimentos o cuál fue el choque emocional que vivimos en un determinado momento cuando éramos chicos. Estábamos comiendo muy rico y mi papá me regañó porque se me cayó el vaso con agua, ¿no? ¿Qué estaba comiendo en ese momento?
¿Qué fue? No sé, una tarta de frutas, un pan, algo. Y me lo callé. Y me lo tragué. Y no fue una vez, fueron dos, fueron tres, ¿sí? Entonces, los sellitos emocionales ahí van quedando y se va dando algo que se llama bioshock emocional. Entonces, se tiene que trabajar la raíz del bioshock emocional para poder entonces desligar todo lo demás. Una vez que trabajamos o que encontramos la raíz de lo que nos está sucediendo, la vida se ve diferente. Porque cuando yo tengo una enfermedad, yo lucho con la enfermedad en vez de hablar con el tumor o con lo que sea. Y créanme, esto a nivel personal, se los digo. En algún momento les voy a contar esta experiencia, pero yo tuve un mioma de cerca de 9 centímetros cuando yo me di cuenta. Y me tenían que hacer una operación porque era muy grande. Y yo dije, no, hay algo aquí, hay que trabajarlo. Primero hay que ver de dónde viene, ¿no? Cómo salió, porque generalmente en la parte femenina se dan muchas cuestiones, ¿no? Yo estaba atravesando un momento complicado y pues apareció. ¿Qué pasa? Me está dando un mensaje. Pero yo dije, no, yo no me quiero operar, no, o sea, vamos a ver qué sucedió. En menos de una semana, les estoy hablando de 3 días, yo hablé con ese mioma y le dije, a ver, chaparrito, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento llegamos a este punto? ¿No? Porque ¿qué fue? En vez de decir, no, el mioma, que me lo quiten, se acabó esto, aquello, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enojamos con la enfermedad? ¿No? Bueno, cuando yo llego el viernes con la ginecóloga, con otra ginecóloga, y me revisa, y está mi mamá de testigo, mi mamá iba muy preocupada porque si es que no, pues la situación, bla, bla, bueno. Y le dice, señora, no hay nada. Ya revisé y no hay nada. Y mi mamá le dice, no puede ser, o sea, aquí están los estudios, aquí viene, no hay nada. Y yo tenía la plena seguridad de que algo iba a pasar. Les voy a decir 3 tips para que de esta conferencia salgan con herramientas, ¿no? Que es lo que se trata. El primero, hablar con la enfermedad. La enfermedad no viene a jodernos la vida, no viene a hacernos mal, viene a darnos un mensaje. Entonces, entender el mensaje, hablar con la enfermedad desde el amor, ¿no? Lo que pasa es que no nos sabemos querer, no nos sabemos amar. Amamos a todo mundo o les decimos a todos que los amamos, pero nosotros, ay, qué feas piernas, ay, qué feos pies, ay, qué feas manos, ay, qué fea cara. O sea, le encuentro, como yo les explicaba, el punto negro, ¿no? A todo lo que soy yo. ¿Por qué? Porque no tuvimos las herramientas tampoco para aprender a amarnos. Y ese es el primer paso. Empieza a amarte y a aceptarte como eres. Ese es el primer paso. Después, la visualización. Yo trabajo mucho a través de energía y de visualización. Y las cosas, ¿cómo se visualizan? A través de esto y de la emoción, el decir ya. Entonces yo visualizaba que me decían, no tienes nada, ya, se acabó, no viste. Y le decía yo a mi mamá, no tengo nada. Y me decía, no, sí tienes. Y yo le decía, bueno, sí, ya vimos que tengo, pero no tengo nada, ya, se va a ir pronto. No, sí tienes. No es negación cuando la hacemos con conciencia y trabajamos en ello. Aceptamos y co-creamos. Y entonces empecé a co-crear una salud. Y empecé a decir, ya, esto ya está, no existe, se acabó. Tomé mi agua con cuarzo, que esto también es una herramienta que después les comentaré. Los cuarzos de verdad son una maravilla. Los cuarzos son USB de la tierra. Si nosotros sabemos cómo trabajar con un cuarzo, podemos trabajar con la modificación de la estructura molecular del agua. Nosotros somos más del 70% en agua. Si nosotros nos ayudamos con estas herramientas que son tan simples y tan sencillas, pero que no saben cómo ayudar,
Es impresionante. Ustedes saben que los celulares y muchas cosas trabajan a través de los cuarzos. Los cuarzos generan energía. ¿Nosotros qué somos? Energía. Las células que son energía. Bueno, los cuarzos están ahí para ser aliados de los seres humanos y para que podamos trabajar directamente con ellos, ¿no? Entonces, el saber cómo se programa un cuarzo, cómo lo podemos utilizar, cómo nos puede ayudar en muchas facetas y sobre todo, por ejemplo, a través del agua, pues nos va a generar que cicatrices, enfermedades, situaciones que tenemos disminuyan y se modifiquen, ¿sí? No sé si hasta aquí exista alguna pregunta. ¿Ça va? ¿Ça va, monsieur? Oui, comprends bien. Ok, c'est bon. Seguimos. Bueno, la parte de la biodescodificación. La biodescodificación es una rama sencilla, nueva y compleja a la vez. Porque trabajar con biodescodificación es trabajar con modificar el pensamiento. Y a veces no estamos dispuestos a modificar nuestros pensamientos. Queremos seguir pensando lo mismo, haciendo lo mismo, bajo los mismos patrones de conducta. Y a mis pacientes o las personas que yo acompaño, yo les digo, si no estás dispuesto a cambiar, pues sigamos siendo amigas, pero no creo que tengan yo mucho que hacer aquí, ¿sí? Porque lo primero que se tiene que hacer, como yo les explico, es modificar el patrón de pensamiento. Aquello de, ay, no, yo no creo en eso, yo siempre les digo, esto no es religión, esto no es fe, esto es sabiduría pura. Y esto tiene que ver con información que no hemos obtenido y que una vez que la obtenemos, la verdad es que nos sorprende porque decimos, si yo hubiera sabido esto desde antes, no hubiera pasado esto, no hubiera hecho esto, pero también el hubiera es parte de la vida. Ok, me voy con la siguiente terapia jaegeriana. Wow. La terapia jaegeriana es una terapia maravillosa que sale hace muy poco en la Universidad de San Diego con el doctor Jaeger. Es de las terapias psicológicas la única que yo manejo. Hay varias cosas que yo no estoy de acuerdo con la psicología, entonces, pero específicamente esta terapia trabaja con el subconsciente, trabaja con hipnosis y trabaja en cosas que tienen que ver con cuestiones específicas que tú necesites hacer o que quieras hacer y que no puedas. Por ejemplo, casos de bulimia, casos de anorexia, casos de ansiedad, dejar de fumar, dejar de tomar, todo este tipo de situaciones que llevan implícito un ingrediente psicológico, ¿sí? De algo, algún trauma tal vez que nos pasó en la vida y que yo lo quiero hacer pero no puedo. O sea que digo, quiero dejar de tomar, pero el alcohol, ¿no? Bueno, si la persona quiere, se puede. Es una terapia que en 3 días, siendo así súper específicos, puedes desprogramar y programar a tu mente para que esto se haga, ¿sí? Hemos tenido resultados impresionantes y voy a ver yo la posibilidad de que la directora del Instituto Jaegeriano en México nos pueda dar una entrevista, porque de verdad no saben lo efectivo y lo fácil de alguna manera que es. Es una terapia en donde redecodicionamos el cerebro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La mente. Todos esos juicios, prejuicios que traemos, los desconectamos y metemos nuevos y logramos que esto se modifique. Para cuestiones, por ejemplo, de vicios o cuestiones de, oye, no me puedo concentrar, o no sé, todo lo que se les ocurra, que sea muy específico y que tenga un ingrediente psicológico, con esto lo podemos trabajar. Y es maravilloso, sobre todo a adolescentes, que a veces es muy complicado porque llevar terapias con ellos largos o lograr que ellos se abran, a veces es complejo. Pero con esta terapia en específico, no necesitas decirme nada. Todo lo trabajo a través de pasos
específicos, de alguna manera voy recondicionando a través de tu mente, porque no lo hago yo, lo hace tu mente, la parte de la conciencia y se modifica. Y entonces, si tú no comías la lechuga porque no te gustaba y te daba asco, en 3 días te vas a dar cuenta que, oye, se me antoja algo verde, como que quiero un pepino y como que quiero no sé qué. Y cuando menos te das cuenta, estás viendo que estás comiendo una ensalada. Así son los cambios en este aspecto. Y es una terapia maravillosa porque no es invasiva, es rápida y hace recondiciones a nivel, no cerebral, pero sí a nivel de conciencia. Y eso es un bien importante. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Bueno, me voy con el método Doman y con cuestiones a través de terapias para niños, para niños, pero más bien son para padres, ¿sí? Es importantísimo y fundamental cuando entramos en esto, con los que tenemos hijos, empezar a entender que tenemos frente a nosotros unas generaciones a las que les vamos a dejar una herencia, en donde si seguimos repitiendo los mismos patrones, vamos a tener los mismos problemas y más. ¿Por qué? Porque nosotros a los hijos les queremos dar lo que no tuvimos. Graso error. Porque mi hijo tiene otra historia de vida, porque mi hijo no tuvo las necesidades que yo tuve, porque mi hijo no está pidiendo lo que yo necesite. Entonces, si yo le doy lo que yo necesité, lo que yo no tuve, mis carencias, ¿qué le estoy dejando? Más carencias, porque además no estoy cubriendo las carencias que esa persona necesita con la finalidad de darle lo que yo no tuve, ¿sí? Entonces ahí empezamos con una reeducación paternal, que es muy importante, ¿no? Dejar de repetir patrones que vienen, pues, de lo que llamamos el árbol genealógico, y que ahí también entra una de las terapias importantes que tiene que ver con la educación de ancestros, ¿no? Y cómo venimos repitiendo esos patrones y cómo nosotros somos iguales al abuelo, a la abuela o a la historia de la tía, del tío. Y ahí hay un tesoro maravilloso que no hemos visto, que a través de fechas de nacimiento y fallecimiento nosotros podemos encontrar dónde tenemos que trabajar lo que nuestros ancestros nos dejaron y que a veces no podemos avanzar, ¿sí? Familias donde hay solamente personas divorciadas o donde solamente hay personas que no pudieron tener hijos o donde, no sé, hay patrones repetitivos y que no entendemos de dónde viene, ahí lo analizamos. Y es fundamental porque esto va a sanar 3 generaciones atrás y 3 generaciones adelante. Cuando tú sanas todo lo demás a nivel de tu árbol genealógico, se empieza a acomodar. Hay cosas que decimos, es que ¿por qué no puedo encontrar trabajo? ¿O por qué los trabajos que yo encuentro son tales y tales? ¿O por qué se me ve el dinero? ¿O por qué no encuentro pareja? O sea, todo ese tipo de factores tiene mucho que ver con nuestros ancestros, pero nosotros no los hemos tomado en cuenta. Entonces, saber de dónde venimos nos va a llevar a saber quiénes somos para saber a dónde vamos a caminar. De lo contrario, olvídense. O sea, pocas personas se hacen la pregunta, ¿quién soy yo? Si yo en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres tú? ¿Qué dirían? Muchos me van a decir su profesión, su edad, tienen hijos, soy madre, pero eso no me interesa. La pregunta base para saber es quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y la verdad es que muy poca gente se lo hace y muy poca gente tiene la respuesta, ¿no? De ahí empezamos a partir, empezar a conocernos y a reconocernos para saber quiénes somos y para qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, no venimos aquí solamente a comer, a trabajar, o sea, tenemos una experiencia de vida, ¿no?
Y esa experiencia de vida, ¿de dónde viene? ¿Por qué la pedimos? Porque nosotros la pedimos, ¿ok? Entonces, esta parte es importante. Y les hablaba yo del método Doman y la parte paternal, porque el método Doman, yo lo empiezo a reconocer cuando tengo a mi primer hijo. Es un método que sale por ahí de los años 70. Se empezó a dar a los niños que tenían con síndrome de Down, porque querían que aprendieran a leer. Pero se dieron cuenta que los niños normales, con ese método, aprendían mucho más rápido. Y entre más pequeños, mejor. ¿Y qué sucedió? Que niños que todavía no sabían a veces ni siquiera hablar o que les costaba hablar, empezaban a leer. Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? Se recondicionaba el cerebro a través de este método, que es un método muy sencillo y que es un taller para padres que tienen niños chiquitos, principalmente antes de los 5 años, casi bebés. No se busca que sean niños genios, no me interesa que sean niños genios. Se busca reconfigurar la sinapsis cerebral. ¿Para qué? Para que los nuevos niños aprendan a leer, aprendan a contener sus emociones, aprendan a entender sus emociones. O sea, va más allá de generar eruditos. ¿Me explico? Y entonces, este método se empieza a implementar. De hecho, yo lo implementé con mis hijos cuando eran más chicos y me di cuenta que empezaba a haber una diferencia. O sea, por ejemplo, la parte de la lectura, se volcaban totalmente a la lectura y dices, ¿pero por qué? ¿Qué hay ahí? La memoria. Se activaron ciertas cuestiones de memoria importantes también. Era la forma en cómo se educaba y en cómo se empezaba a cablear el cerebro cuando estaba virgen. Lamentablemente, la forma de la educación en la actualidad es tremenda, ¿no? O sea, es muy naif, muy flat. En realidad sabemos ahora que no sirve del todo, ¿no? Y que lo importante de cuando los niños están chiquitos que vayan a una guardería no es que sepan a leer, sino que socialicen, ¿no? La forma de socializar. Bueno, el método Doman, algo que es maravilloso lo que hace, es una creación de un lien con la mamá o con el papá o con los padres, que son los que se sientan a jugar con los niños 15 minutos, no más. Diario 15 minutos, porque lo que se hace es que los niños se queden con ganas de más, para que el día de mañana quieran sentarse a jugar con papá. Y esas ganas de sentarse a jugar con papá o mamá, esa emoción, nuevamente, ¿no? La emoción, junto con la parte del pensamiento, los va a hacer a ellos llevar a más, y llevar a más, y llevar a más. Por eso los niños aprenden a leer tan rápido, porque ven el nombrecito de papá o de mamá y, dice tal, ¡ay, perfecto! Y la mamá se emociona y el papá se emociona. Esa emoción que ellos generan tiene un impacto en el niño positivo, que le está diciendo indirectamente, vas bien, sigue aprendiendo, hazlo. Hasta que llega un momento en el que el cerebro se reconecta de forma que aprender es bueno. O sea, hay algo que me emociona. Y entonces le das todo este plus a estos nuevos niños de querer aprender, de querer saber, de querer tomar un libro, ¿ok? El método Doman es maravilloso, lo pueden checar. Y bueno, seguramente vamos a hacer algún taller con papás aquí más adelante. Me voy ahora con, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. La parte de tanatología. La parte de tanatología es una parte que en su momento yo no quise tomar. Primero porque no me sentí capacitada y segunda porque yo decía, ¿qué voy a decir? O sea, en el área tanatológica, no sé, es amplia, vasta, hay muchas cosas. Hasta que la vida nos frena y nos dice, pues ahí va tu maestría. En 2024 fallece mi hijo y llega mi maestría. Y este tema que yo no hubiera querido tocar o que no era un tema que en el que me empapaba demasiado, me tuve que empapar, ¿no? Primero, para salir yo adelante. Segundo,
pues porque mi familia también estaba dentro de esto, ¿no? Y empezaron a llegar muchas cosas al grado de que, pues hay un libro incluso que se llama Manual para ayudar a la trascendencia de un alma, que es un libro que yo digo que yo no hice, que está canalizado, en donde hablamos justamente de los cierres de duelo, de lo que es la muerte, del proceso de muerte, y no solamente del duelo como muerte. Nosotros a lo largo de la vida tenemos muchos duelos, ¿no? Cuando terminamos un trabajo, cuando se acaba una amistad, cuando se acaba una pareja. Y generalmente dejamos abiertos estos duelos. Duelos que duelen y duelos que si no sabemos cerrar, no vamos a poder seguir avanzando y pueden pasar 10 años o 20 y van a seguir abiertos. Entonces es muy importante aprender a cerrar los duelos, muy importante saber cómo trabajarlos, muy importante entenderme vulnerable y aceptar que la muerte es parte de la vida y que no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Esto es una realidad y que todos vamos para allá, ¿no? O vamos caminando así como el nacimiento. Entonces, en ese momento yo entendí que el alma elige cuándo nace y cuándo muere con una exactitud impresionante y la manera en que lo hace, ¿sí? Y nuevamente recondicioné mi significado de muerte y de vida. Nuevamente me di cuenta que la muerte sí era dolorosa, pero era parte de este aprendizaje que tenemos en la vida y que tenemos que hacerlo aquí, no cuando ya nos vayamos, ¿sí? Entonces, ahí me empecé a meter a todo el área tanatológica y entendí la importancia de cerrar estos duelos, la importancia de trabajar en ellos y la importancia de nosotros de entender qué era la vida en realidad, ¿no? Esta vida es como un escenario, ¿no? Donde cuando yo llego todos preparan, ¿no? Lo que se va a preparar y todo es muy bonito y me pongo una botarga y escojo a mis papás, escojo mis historias, escojo a dónde voy, escojo cuándo voy a morir, cómo y con quién. Y eso me lo da el árbol genealógico. Las fechas del árbol genealógico nos hacen entender que nuestra trascendencia ya está escrita y es perfecta, incluso la forma en la que dejamos este lugar. Ahí también trabajamos toda esta estructura y enseñamos cómo cerrar estos duelos, cómo trabajarlos no sin dolor, porque el dolor existe, somos seres humanos, pero sin sufrimiento, ¿sí? Yo siempre he dicho que el sufrimiento es opcional y cuando entendemos esta parte de la vida, hay cosas que cambian, que nos cambian en la vida y que nos hacen entender la vida de una manera diferente. En general, esto es pues lo que manejamos en algo que he llamado yo desbloqueo emocional. Y desbloqueo emocional tiene que ver justamente porque la raíz de todas estas estructuras son las emociones. Entonces, si no conocemos las emociones, ¿cómo nos sentimos? Y yo hoy te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? No sé, como bien. ¿Qué es bien? ¿Qué sentimiento tienes? ¿Qué hay? O sea, a un niño nosotros no le enseñamos qué es tristeza, qué es dolor, o sea, hay que lo aprenda él solo, ¿no? Y esto pues nos lleva a muchas confusiones, porque cuando somos adultos no sabemos cómo nos sentimos, ni siquiera podemos expresar que lo que estoy sintiendo es dolor, preocupación, enojo. Muchas veces detrás del enojo lo que hay es dolor, ¿no? Un dolor tan profundo que no sé cómo expresarlo, entonces tengo que golpear, entonces tengo que gritar, y no es que yo sea violento, si eres violento, pero traes un dolor dentro que no has trabajado en tu vida y que necesitas trabajar para poder avanzar, ¿no? En general, estas terapéuticas son con las que trabajamos, son herramientas que les damos a las personas para que puedan entenderse, para que puedan salir adelante. No sé si hay alguna pregunta en particular.
Hay varias. Empezamos por aquí. No, sí, es simplemente para agradecerte, Verónica, es muy interesante. Yo creo que todo lo que has dicho nos habla a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Y quería saber, primero, dónde se te puede contactar, las terapias, y cuándo, y si tienes alguna historia de alguna persona a la que hayas tratado y su resultado te ha impresionado. Wow. Varias preguntas, sí. Bueno, Naturasol es nuestra casa. Yo por eso empecé agradeciendo, de verdad, que nos haya abierto las puertas. Generalmente yo manejo todo online. Tengo gente a nivel internacional que trato. Generalmente doy 10 sesiones, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien tiene un trabajo diferente que hacer, ¿no? Entonces depende de eso. Yo voy mucho con las terapias breves en el sentido que no te vayas años. O sea, si tú estás trabajando, y me van a perdonar los psicólogos, pero si tú llevas 5 años trabajando con un psicólogo, hay algo que no está funcionando ahí, ¿sí? O sea, necesitamos modificar estructuras para ver resultados, ¿no? Entonces, lo que yo hago es dar herramientas, ¿sí? O sea, yo te digo, por acá, y te acompaño con esas herramientas para trabajarlas. Tú me dices, ¿me funciona o no me funciona? Entonces, todo es ahorita a través de Naturasol. Aquí vamos a estar dando terapia a la gente que lo quiera, presenciales o virtuales también. Eso por un lado. La otra era sí, de las terapias que hiciste. Si hay alguien. Sí, mi hija. Bueno, entre mi hija y entre la mía y entre mucha gente, tenemos en la página testimonios de gente que se ha curado, testimonios de personas. Hubo uno en particular que sí, tienes razón, me llamó mucho la atención. Yo les decía, trabajo con cuarzos. Y un día, antes de... fue una conferencia que di, no iba a dar terapia, no iba a trabajar, y ella se paró y me empezó a hablar, pero yo no le entendía, tenía un problema a nivel neuronal, entonces no le entendía lo que me decía muy bien. Y lo único que me dijo, había una camilla y me dijo, quiero que tú me trates. Y yo le dije, es que yo no soy médico, porque esto es claro, ¿no? Yo no soy médico. Me dijo, yo tengo un problema neuronal, ahí fue donde yo entendí, que no podía hablar bien, que ella había tenido un accidente. Y yo le dije, ok, y pues trátame. Y yo le decía, mira, pues súbete a la camilla, te voy a poner unos cuarzos, es lo que yo puedo hacer, o sea, ¿qué más puedo hacer en ese momento, no? Y se sube a la camilla, la tratamos a nivel energético, se fue a su casa. ¿Ya? Digamos que no pasó nada, ¿no? A la semana que teníamos curso, me hablan por teléfono y me dicen, fulanita te habla por teléfono. Y yo, ¿quién? Fulanita. Dije, no, pues si no la entiendo en persona, pues por teléfono. Y yo decía, ¿cómo? Sí, hola, Vero, ¿cómo estás? Así como estamos hablando. Entonces yo le dije, bien, ¿quién habla? Fulanita, no sé qué, ¿te acuerdas que te dije? Y yo, sí. Me siento muy bien, me vine a Celaya con mi papá, estoy muy bien, puedo hablar mucho mejor, ya me entienden. Y yo no supe qué pasó. O sea, hoy, ese día, yo te puedo decir, yo le puse los cuarzos a nivel energético, pero para que ellos trabajaran. Y energéticamente, pues yo hice lo que generalmente mi protocolo me pide hacer. Nunca entendí qué pasó, nunca más la volví a ver. Eso me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque te estoy hablando que fue un trabajo, o sea, era una afección neuronal, ¿sí? Entonces las cuestiones neuronales pues no son tan sencillas, ¿no? Con acupuntura generalmente ayuda bastante, pero ahí me di cuenta, pues la verdad es la energía de los cuarzos. Cuando tú nuevamente, ¿no? Programas y haces, ellos son los que trabajan, o sea, yo como les digo, yo soy un canal, yo no hice nada, ¿no? Yo nada más le puse y a través de eso funcionó. Entonces, pero han habido ya a nivel conciencia personas que han tomado terapias, que a mí lo que más me importa es eso, que la gente tome conciencia, porque entonces toma la vida en sus manos, ya no se la deja a un terapeuta, a un doctor, a un chamán.
O sea, la toma en sus manos y dice, yo puedo arreglar esto, pero ya con conciencia, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no vamos con un psicólogo porque decimos, yo lo puedo arreglar, y ni lo arreglamos, porque no tenemos las herramientas, pues, para arreglarlo, para darme cuenta dónde está la cuestión. Entonces, no solamente necesitamos la guía, sino necesitamos herramientas. Y una vez que tenemos las herramientas, que yo les explicaba, son a través de 10 sesiones, por ejemplo, que es lo que yo manejo. Trabajamos papá, mamá, infancia, adolescencia, pareja, cosas como muy focales. Tú solito vas caminando. O sea, llega un momento en el que tú dices, ya sé cómo arreglar esto. Esto lo trabajo con Centrum, esto lo trabajo aquí, esto puede ser aquí, ¿no? Y entonces van llegando tus propias respuestas, que eso es lo importante en esto, ¿no? No mis respuestas. Yo a toda la gente le digo, no me crean, investiguen. O sea, de esta información que yo les estoy aventando, métanse a Google, investiguen. Y van a encontrar una cantidad de cosas que ahí es donde ustedes se van a empezar a entender. Y van a decir, esto. ¿Pero qué necesitabas? ¿Solamente guía? ¿Información? Nada más. ¿Sale? Entonces, gracias. Diego. Usted hablaba de la muerte y no sé por qué, pero hay muertes que marcan. Todas marcan. Mi abuelo estábamos muy cerca y él murió. Y en ese tiempo yo no quería mirar por ahí porque yo sabía que yo me hallaba solo. Después, para mí mis padres son mi techo. Murieron antes de 72 años y aquí estoy. Y además mi hijo, Gilgamesh, murió a 10 días. Y eso me marcó particularmente que antes mismo que su madre nazca, yo lo había visto en sueños. Yo no sé, es como una estampilla. ¿Entiendes? Claro, porque son varias cosas que les quiero preguntar. Si quieren me las responde, si no, no se preocupen. Pero ahí es claro. Por eso les decía que era tan importante no el nacimiento, sino antes de nacer. Las almas eligen cuándo van a nacer, cómo, por qué, todo este rollo. Y antes de nacer ya están. O sea, ya eligieron a papá, a mamá, dónde van a entrar ese espíritu para ese cuerpo, ¿ok? Cuando mueren neonatos, o sea, en el nacimiento o en el embarazo, es porque esas almas solamente necesitaban encarnar días, horas o meses, que era lo que les faltaba, pero siempre la muerte, la transición, es una lección de vida para papá, mamá y la familia alrededor, que es lo que necesitábamos aprender, ¿sí? El amor sin conocerte, ¿no? Pero yo ya te conocí, yo ya sabía que existías, ya sabía que venías. Si usted lo conoció en su sueño, es porque nosotros estamos, tercera dimensión, físico, cuarta dimensión, la parte de los sueños, y quinta dimensión, esencia. Entonces, cuando yo sueño, estas esencias, digamos que se juntan, ¿sí? Y nos dan información a nosotros. A usted se le permitió conocerlo, porque seguramente hay algo atrás que ahorita le voy a preguntar, de cuál es su fecha de nacimiento, mes. El mío. Ajá. 11 de julio. De julio. ¿Cuándo muere su hijo? ¿En qué mes? En agosto. Ok. 10 días más, 10 días menos, cuando una persona fallece, se llama heredero universal. Si usted tuviera la fecha exacta, ese niño cuando muere le está entregando algo a usted probablemente, no sé si fue a finales de julio o a inicios, no sé, y habríamos que checarlo, que eso es cuando analizamos el árbol genealógico. Pero me voy más atrás, su abuelo, su bisabuelo, ¿cuándo nació y cuándo murió?
Era como en verano, solo me acuerdo de eso. Ahí es donde empezamos a entender que hay patrones conductuales que se repiten. Entonces no descartemos que esa esencia del abuelo, que es abuelo que tanto marcó, vino a repetirse en la siguiente generación, ¿ok? Y que nos está diciendo algo, y que vino y se presentó con usted. Y esto no se lo digo porque me lo saco de la manga, o sea, vuelvo y repito, es bien específico porque aquí tenemos fechas de nacimiento y fallecimiento. Y 10 días más, 10 días menos, nos están diciendo algo, son la clave de la historia de lo que me dicen. Cuando, por ejemplo, nace un chico que es Peter 1, Peter 2, Peter 3, ¿no? Es algo que se llama dobles. Esa historia de vida va a ser muy parecida, va a ser casi paralela. No igual, pero por ejemplo, si uno era alcohólico, el otro va a tener la oportunidad de reparar y va a ser abstemio, ¿sí? O sea, hay que checar los árboles genealógicos de nuestro clan para ver a quién vengo yo a repetir, a sanar, pues vengo cargando el regalito que me dio, ¿no? O sea, y como usted dice, todas las muertes marcan. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. Yo aprendí con la trascendencia de mi hijo que la muerte no existe. Se llama trascendencia y que esa esencia sigue viva, sigue presente en esta dimensión y en otras más. No hay muerte como tal. Se nos ha hecho creer que sí, porque ya no vemos, ¿no? Pero en realidad eso sigue vivo y siguen ahí. Y algo, por algo, o sea, tal vez ahí usted tendría que descubrir por qué esa repetición, ¿no? Y pues si quiere y tiene fechas, algún día podemos checarlo, porque es importante. A veces ahí se desbloquean muchas cosas, herencias, el no tener pareja, el no tener dinero, o el que el dinero se vaya, ¿no? O muchas cosas, accidentes, por ejemplo, ¿no? Se pueden incluso hasta detener. Y ese varón era especial porque No lo digo. uno tenía el perfume de mi carne fresca. ¿Entiendes? Y además, yo tuve dos cosas que los hombres no tienen habitualmente, el achaque y el regreso del embarazo. Yo tuve como la DIL, Ajá, se sí, dice, sí, yo no sí, sé cómo sí, se dice en español, pero era algo, bueno, yo tomé Coca-Cola y pasó, pero también yo tuve pequeños botones adentro aquí, y como decir, el padre de mi ex me contó que él había tenido las mismas cosas. Y cuando él murió, yo lo tenía en mis manos y se transfirió sobre mí el frío del muerto. Yo no sabía que todo eso existía, pero yo lo viví. Bueno, pues ahí y en otra la vez. noche del día de la exposición, yo lo vi en visión, que él venía y me dijo que todo estaba bien. Ahí está. Eso que usted vivió, cuando alguien muere en nuestros brazos o cuando muere cercano y estamos nosotros, vuelvo y repito, a ver, las almas se eligen con quién van a ser y con quién van a trascender, ¿sí? ¿Por qué? Desde el amor. Desde el amor ellos eligen, quiero que tú estés o quiero que estés tú, por y para algo. A eso se le llama también heredero universal. Y ahí el alma está entregando un regalo precioso de vida, donde le está diciendo, ahí te entrego lo que yo no pude hacer, mis anhelos, mis sueños, whatever, ahí te va. Y usted me lo está diciendo claramente, generalmente no sucede así, porque no somos tan sensibles, pero es esa transmisión de ese regalo de vida que se está entregando y que se está dando, y usted lo vivió. Y además a usted se lo dijo, ¿no? Tranquilo, todo Esta está bien, semana perfecto. yo viví una tristeza porque la prima de mi ex
ella que dio de mamar al bebé. Cuando él vivía, ella murió esta semana y eso me puso triste porque Claro. éramos bastante cerca. Pero ¿Cómo cierra usted esos duelos, esos fallecimientos? bueno, yo pongo eso entre las manos de Dios. Pero No puedo usted, más. ¿cómo lo cierra? ¿Cómo? ¿Cómo lo cierra? ¿Cómo es que vous fermez ce duelo? Je ne sais pas si j'ai arrivé à fermer C'est tout ça. à fait parce que, je sais pas, C'est ça? il n'y a pas longtemps encore, j'avais la photo du petit, il était habillé avec un vêtement, quasiment un vêtement d'hiver, j'avais la photo du petit, puis je l'ai gardé très longtemps, puis il n'y a pas longtemps, j'ai lâché prise, j'ai laissé aller, mais Ok, c'est justement la situation que je l'ai dit. C'est nécessaire que l'être humain prenne pour fermer cette tôle. Y c'est très facile, ¿eh? No es necesario muchas cosas, ni es necesario solo aprender, tener las herramientas para poder cerrar esos duelos, porque esos duelos no nos dejan avanzar en la vida y nos van deteniendo. Évado, il y a quelque chose comme évasion, mais l'évasion, c'est pas une chose qui va aider pour transiter toutes les choses. Hein? ok. C'est pour ça que c'est nécessaire. Ok? Mais Peut-être après, on peut parler de il y a ça. des choses que j'ai vécues ici, là, avec les constellations. Ah oui, Ouais. oui. Puis, j'ai toujours cru que j'étais bloqué par rapport à mon père, parce qu'on a toute une Non. histoire. Non, Mais non. c'est pas lui, c'est mon grand-père. Je- J'étais accroché. Je ne pense pas que c'est pas bloqué. Parce que j'avais parlé quelquefois avec les constellations, c'est bien, mais dans les constellations, seulement comme qu'il y a quelque chose que je reconnais et quelque chose que je ne reconnais pas. Mais avec les outils que je vais te donner, tu vas trouver comment Ok. est-ce que tu peux fermer ça. En chaque fois, il y a une libération totale. Totale. Moi, il y a eu une bénédiction dans ça. Ok. C'est que j'ai côtoyé des musulmans à un moment Ok, donné. ok. Il y en avait deux un avec qui je m'entendais très bien. Uno con quien yo me entendía muy bien y el otro que no. Pero yo les dije que yo había hallado eso difícil, la historia del niño. Y ese me dijo, pero mire, cuando un niño muere muy jovencito, él va a la puerta del paraíso y le dicen, entre. Y él dice, no, hasta que mis padres vengan, no. Y eso me dio como un alivio. Je comprends. Après, on va parler. Muy ok. Dime, Erika. Aquí hay otra pregunta. Si hay una persona que no se expresa bien, o sea, que es muy tímido, ¿puedes trabajar con esta persona? Sí. Sí, depende de lo que hay que trabajar. Por ejemplo, en la terapia hegeliana no necesitas hablar. Yo te voy dando, cette thérapie, je vais te donner des petites marches que tu peux faire et je te vais demander quelque chose, mais pas de ton histoire, non? Mais tu peux travailler. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Dime. Bueno, primero agradecerte por todo. Tengo dos preguntas, creo que la primera está casi respondida, pienso yo acá. Ajá. La sesión de las 10 sesiones para el bloqueo emocional, ¿es exploratorio o la persona puede venir con un tema específico? Mira, generalmente vienen con un tema y yo les expongo, vamos a trabajar tu tema. Pero tu tema, cuando empezamos a trabajar, tú me dices, es mi pareja. Y resulta que sale la mamá, porque el tema no es la pareja, ¿no? Es mi mamá. Pero luego resulta que el tema también es mi papá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú venías por una, tú empiezas a trabajar y te digo, van a ser 3, 4 sesiones, empiezan a salir cosas y entonces quieres también trabajar y trabajar. Entonces, en vez
de ser 10 sesiones, ahora nos llevamos 20, ¿sí? Entonces yo por eso les digo, traigan lo que quieren ustedes trabajar, pero hagamos las 10 sesiones. En las 10 sesiones hay un protocolo donde yo trabajo papá, mamá primero, que es la base, y allí te digo, tú tienes problema de pareja, como tú me estás diciendo, pero tu problema real es esto, que fue en la infancia y que fue antes de nacer o que fue con tu abuela. Entonces vamos a solucionar esto y después así. Y entonces nos pasa algo bien chistoso. El problema de pareja, que era por el que tú viniste, resulta que ya no es el problema. O sea, que empiezas a solucionar todo aquello de atrás y eso se soluciona, ¿no? Entonces, yo por eso les doy, en esas 10 sesiones, yo les doy las herramientas para que ustedes puedan trabajar todo lo demás. Cierres de duelos, cuestiones con los ancestros, cuestiones en la infancia, cuestiones de que no puedo dejar de fumar. O sea, en esas 10 sesiones, ahora sí que en tu kit, haces todas esas herramientas. Yo a las 10, 11 sesiones los doy de alta y les digo, bueno, pues ya, si no hay nada más, tú ya cuando quieras me puedes ver, pero ahora ya me vas a ver, esto no lo puedo cambiar o me ha costado, eso lo trabajamos. Y ya, se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque ya tienes las herramientas. O sea, ya no necesito otra vez como volverte a llevar todo el protocolo, ¿no? Okay. Entonces, y la segunda pregunta es, o sea, si yo bien entiendo, hay una parte de generación, hay una lealtad, hay cosas que vienen de atrás. Eso, las herramientas que utilizas nos ayuda a identificar, ¿hay algo que sea predestinado o al final hay como un libre albedrío? O sea, ¿cuál es la finalidad de identificar? Me acabas de hacer una pregunta muy larga. ¿Qué hora tenemos? Que quede así como 3:20. 3:20, o sea, ya tengo que cerrar, ¿verdad? Híjole. Pues se los voy a resumir. Y esto es parte de la base que yo empiezo con las terapias, ¿no? Y se las voy a dar como regalo aquí para que lo tengan la gente que nos está viendo y ustedes hoy. Chicos, la vida es una obra de teatro. Una obra de teatro donde nosotros elegimos qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que queremos experimentar en la vida, ¿sí? Así como en la universidad, escojo a mis maestros, escojo mis materias, ¿no? Y órale, a experimentar. Eso es vivir, experimentar las emociones. Aquí no hay emociones buenas y malas, todas son emociones y nos van a ayudar a evolucionar y a trascender. Mismo el sufrimiento, el dolor, que son de las emociones más extremas que podemos tener, son las que nos van a ayudar en el aprendizaje de la evolución del alma, ¿ok? Entonces, cuando tú ya elegiste tu historia de vida, tu guión y todo, no puede estar mal. Y yo el mantra que siempre les digo que deben de hacer es, todo es perfecto, porque lo es. O sea, en esto que estamos haciendo existe una perfección. Ustedes eligieron venir el día de hoy, yo hice un contrato con ustedes para que recordaran lo que ustedes ya saben. En realidad no aprendemos nada, experimentamos todo. Y a través de la experimentación es como evolucionamos. Entonces, si yo experimento de la mejor manera las cosas, y no es que me quejo, y no es que vea el punto negro, ¿no? Como yo les decía, ¿qué pasa? Mi vida va a ser diferente. Pero tengo que aprender a desaprender todo lo que hasta hoy nos han enseñado. Les voy a poner un ejemplo. Vean, por favor, la primera fila y díganme, ahí lo checo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos verdes claros había? 2. ¿Claros? Son claros. Exacto, no los vi. ¿Por qué? Porque la vida es así. Desde chiquito, solamente uno. No hay dos. Verde claro. No, sí. Al punto que quiero llegar es que así somos programados, ¿ok? Desde que nosotros nacemos, somos programados por nuestros padres. Entonces, todas las ideas, buenas, malas, chuecas, derechas, juicios o no de nuestros padres, son las que nosotros tenemos, convivimos y hacemos que sean ciertos en la vida. Entonces,
Si yo tenía un papá que me decía, con el sudor de tu frente vas a tener dinero solamente trabajando. Yo nunca voy a ver si pasan cheques delante de mí, si me dan dinero. No. Tengo que ser con el sudor de mi frente porque así estoy acostumbrada. Es un programa. Exacto. Somos programas. Sí, somos ¿Sí? programas. Tenemos Padres, que decodificarnos. Exacto. Y hasta que no me decodifique, hasta que yo no aprenda que mi papá decía, en el árbol no crece el dinero. Y un día volteo y me encuentro ahí $200. Y digo, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué está? Nunca lo voy a ver. No, porque para mí no existe, ¿ok? Hay tantas cosas que no vemos, chicos. Y quiero Están a la vista. hoy cerrar con eso. Justamente, hoy quiero cerrar con eso. La vida nos ofrece tantos caminos, tantas cosas, tan maravillosas, que no las vemos por estarnos fijando en el punto negro que voy a criticar, que voy a arreglar o que tengo que solucionar. Y perdónenme, pero ¿qué creen? No hay nada que solucionar, no hay nada que criticar. Y soy demasiado soberbia al creer que todo depende de mí. En realidad, una hoja no se mueve si hay arriba no lo decide. Y no hay nada malo ni nada bueno. Exactamente. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, dos cosas nada más. Pues aquí en Naturasol con Erika, si ustedes llegan a querer algún tipo de terapia, algún tipo de sesión, algo así, yo creo que a partir de la próxima semana vamos a estar dando conferencias y algunos talleres, un taller al menos una vez al mes, para padres o para lo que estemos hablando de los cierres de duelos, ¿no? Y si quieren algún tipo de terapia, pues también directamente con Erika. En los brochures, ahí vienen, gracias, vienen la página también donde se pueden meter y pueden tener toda la información. La conferencia del día de hoy se va a subir mañana a primera hora ya en francés para que puedan para que lo puedan compartir. Y está la página de Conciencia, Conciencia, Sabiduría, donde también tenemos ahí toda la información necesaria. Y bueno, podemos estar en contacto, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui parlent français. Merci beaucoup pour la patience et j'espère que vous avez compris tout. Merci.